Muchas gracias a Carlos Alberto, Maurice, Beatriz y a todos ustedes por acompañarnos hoy en este evento, en esta presentación mía. El título de la pobreza no tiene causas. Wenceslao me estaba comentando que todo tiene causas, ¿no? Pero yo quiero comentar sobre eso específicamente. Durante mis años en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, tuve la oportunidad de enseñar a recién llegados de Cuba en un programa que estaba diseñado para introducirlos en los principios de la libertad. La mayoría eran fieros oponentes del régimen de Castro y muchos habían cumplido prisión en oposición al régimen totalitario. Pero tras una vida entera privados de libertades personales, esos valientes hombres y mujeres entendían muy poco lo que era ser libre. Esto debido para mí tristemente claro cuando empecé a enseñarles y trataba de enseñarles sobre economía de mercado. El concepto de propiedad privada, por ejemplo, era totalmente misterioso para mis estudiantes cubanos. Me preguntaban muy tranquilamente, ¿toda la propiedad no pertenece a la sociedad? ¿Bajo y con cuál fundamento filosófico puede ser la propiedad poseída privadamente? No lo entendían simplemente. Comprendí en aquel momento que tenía que ajustar mis clases para una audiencia no familiar con los conceptos esenciales del capitalismo. Por ejemplo, la clásica justificación para los derechos de propiedad que fue articulada en el siglo XVII por el filósofo político John Locke. Y cito: todo hombre es propiedad de su propia persona, el trabajo de su cuerpo y el trabajo de sus manos podemos decir que son propiedad suya. Lo que él transforme del estado en que la naturaleza lo ha proveído, si lo mezcla con su trabajo y crea algo que es suyo, entonces es propiedad suya. Para tratar de explicarles estos argumentos de Locke a esas clases, le pedí a la mitad de los estudiantes en las clases tomar una hoja de papel y hacer un bote de papel. Este no me quedó muy bien, pero esta era la idea de que hiciera un botecito de papel, ¿verdad? Entonces utilicé el botecito que los estudiantes habían hecho para tratar de ilustrar cómo los derechos de propiedad eran una necesaria implicación de la propiedad individual argumentada por Locke. Si yo tengo una hoja de papel que es mía y la doblo cuidadosamente para hacer un botecito de papel, ese botecito de papel es mío. He unido mi trabajo con mi hoja de papel y convirtiendo la nave de papel en propiedad mía. En Cuba les habían enseñado que de acuerdo a la teoría de justicia social, el botecito no era legítimamente de ellos. Sin embargo, cuando yo le preguntaba a todos los estudiantes si el bote que habían hecho en la clase era de ellos, la respuesta siempre fue unánimemente sí. Como los socialistas lo ven, la hoja de papel utilizado vino de un árbol, parte de la herencia común de la humanidad. Por lo tanto, el subproducto del árbol, es decir, la hoja de papel que yo compré, no es propiedad mía, nos pertenece a todos nosotros. Además, desde el punto de vista socialista, el trabajo y la tecnología que yo utilicé, mis habilidades para hacer el bote de papel, las obtuve en una escuela financiada por la comunidad. Entonces, dado que la materia prima y la labor que utilicé provienen de la sociedad, el bote, o por lo menos parte del botecito de papel, no es propiedad mía. Para confundir más a los estudiantes, les explicaba que los demócratas cristianos arriban más o menos a la misma conclusión, pero desde una diferente perspectiva filosófica. Como lo veían los democristianos, la hoja de papel que utilicé vino de un árbol que fue creado por Dios y por consiguiente nos pertenece a todos. Además, mi habilidad para hacer el bote de papel es un regalo de Dios y Dios querría que yo utilizara su árbol y mis habilidades para el beneficio de la humanidad. En ambos casos, en nombre de la justicia social, la fuerza coercitiva del Estado era utilizada para forzarme a cortar mi botecito de papel en dos partes. Entonces yo le pedí a la clase que tomaran el botecito y lo cortaran para compartirlo con aquellos en la clase que no habían hecho el bote de papel. Protestaban completamente, cortar el bote a la mitad
es una solución estúpida, me decían, no beneficia absolutamente a nadie y enriquece a todos. Para mí, una moraleja de esas experiencias enseñando a esos grupos es que los conceptos de libertad y propiedad necesitan ser explicados. No podemos asumir que son conocidos. De ahí nació la idea, por cierto, de mi último libro con el título de Libertad para Novatos, porque es específicamente con la idea de libertad para principiantes. Les dejo a ustedes estas copias aquí. Igualmente, quiero tratar el tema de la pobreza y específicamente combatiendo el llamado dogma de Montaigne. Montaigne señaló que solamente es posible lograr algún beneficio a expensa de otros, o como algunos lo interpretan, la pobreza de los pobres se debe a la riqueza de los ricos. Este concepto tan erróneo de que la ganancia de algunos debe ser la pérdida de otros, aunque es demostrablemente falso, continúa encontrando camino en nuestro discurso político. El dogma de Montaigne no reconoce que la pobreza es el resultado de no producir riqueza. O como lo ha dicho el economista Peter Ball, la pobreza no tiene causas, la riqueza sí tiene causas. Pobreza simplemente es lo que resulta cuando no generamos riqueza. Durante la mayoría de la historia humana, la pobreza ha sido absolutamente la norma. Es solamente en los últimos siglos que hemos aprendido a crear riqueza. Una presentación gráfica que yo les había hecho demuestra en este gráfico que por 1800 años, aquí vemos la línea de la pobreza, por 1800 años la condición humana era exclusivamente pobreza. Es únicamente en los últimos 3 siglos que hemos aprendido a crear riqueza. Y es cuando vemos ese aumento vertical en la riqueza. Basado en nuestras políticas gubernamentales, en realidad hemos perdido la guerra contra la pobreza. En 1964, cuando el presidente Lyndon Johnson introdujo legislación creando una serie de programas del gobierno como estrategias para la reducción de la pobreza, aproximadamente 34 millones de americanos se consideraban pobres. Hoy en día, 55 años después, el número se ha elevado a más de 45 millones de americanos que se consideran pobres. Desde un punto de vista de porcentaje, se ha mantenido esencialmente en el 14, el 15% de la población. No ha habido absolutamente ningún cambio en todo ese tiempo. Y francamente no ha sido por falta de intentos. Como nación, sin incluir los gastos del Social Security o del Medicare, hemos gastado más de 22 trillones en inglés de dólares en programas antipobreza, con muy pocos resultados por todos nuestros sudores y nuestros recursos. Por lo tanto, yo pienso que antes de expandir, como muchas personas sugieren, nuestros inefectivos esfuerzos, debemos cuestionar la visión convencional sobre cuáles son las causas de la pobreza. En Estados Unidos, pensamos que la falta de educación, familias fragmentadas, nacimientos extramatrimoniales y una cultura de pobreza están entre las causas más citadas de la pobreza. En otros países puede añadirse sequías, epidemias, sobrepoblación y más. Pero en realidad es muy difícil separar las causas básicas de la pobreza de sus efectos. Por ejemplo, una educación deficiente puede ser considerada una causa o una consecuencia de la pobreza. El liberalismo clásico asume la visión provocadora de que la pobreza es el resultado de no producir riqueza. Por consiguiente, desde ese punto de vista, para disminuir la pobreza, la solución es simple: hay que crear más riqueza. Si la pobreza es un estado que se da naturalmente y la riqueza hay que producirla para mitigar la pobreza, nuestro enfoque político debe estar en la causa de las riquezas, no en las causas de la pobreza. Crear riqueza, o sea, reducir pobreza, puede intensificarse con políticas que incentiven productividad y ganancias. Lamentablemente,
nuestros marcos regulatorios y fiscales se diseñan para lograr precisamente lo contrario, y las ganancias se han convertido en la diana de la demagogia política. El erróneo dogma de Montaigne ha desviado la atención de los gobiernos hacia políticas de redistribución de riquezas más que estrategias para promover la adquisición de riquezas. Además, en América Latina específicamente, nos hemos convertido en lo que yo llamo coleccionistas de heridas. Coleccionistas de heridas es un término acuñado por el ex agente especial del FBI, Joe Navarro. Navarro lo define de esta manera: coleccionistas de heridas es la recogida y preservación consciente y sistemática de transgresiones, violaciones, errores sociales, reclamos, injusticias o menosprecio, con el propósito de alimentar o justificar una ideología maligna, promover odio o exigir venganza. Navarro, un experto en contrainteligencia, utilizó el término analizando terroristas. Sin embargo, para mí el concepto de coleccionistas de heridas desencadena la imagen de intelectuales y políticos izquierdistas latinoamericanos que siempre acusan a Estados Unidos o a las corporaciones multinacionales de todos los males que afligen a la región. Yo recuerdo cuando yo estudiaba Relaciones Internacionales, por allá por los años 70, muchos de mis profesores estaban enamorados, ustedes recordarán, de la teoría de la dependencia, de que los recursos fluían de una forma explotadora, de una periferia de países pobres subdesarrollados a un núcleo de países ricos. El elemento central era que los países del núcleo se enriquecían a expensas del empobrecimiento de los periféricos. Muchos de los autores de la teoría de la dependencia, ustedes saben, eran latinoamericanos: Raúl Previs, Fernando Enrique Cardoso, Celso Furtado, Enzo Faleto, Aníbal Pinto y muchos otros. La teoría de la dependencia se convirtió en aquel momento en el grito de batalla de la izquierda en América Latina. Los intelectuales y políticos latinoamericanos resultaron precisamente coleccionistas de heridas, de todos los errores sociales y tratamientos injustos que se atribuyen a las corporaciones americanas. Pero algo curioso está pasando hoy en día. La economía global está alterando los paradigmas de desarrollo. Y yo argumento que hoy en día cualquier economía, mucho se puede lograr con muy poco. Consideremos estos ejemplos. Uber, la mayor compañía de taxis del mundo, no posee vehículos. Facebook, el más popular dueño de medios, no imprime documentos. Alibaba, el detallista más acaudalado, no tiene inventario. Y Airbnb, el mayor proveedor de alojamiento, no posee inmuebles. Si las naciones desean reducir pobreza, deben abandonar el dañino dogma de Montaigne y abrazar apasionadamente la libertad de los ciudadanos para crear y mantener riquezas. Para ser económicamente exitosa, Latinoamérica necesita dejar de recolectar heridas, reales o imaginadas, y acabar de entender lo que en realidad hace crecer la economía. Muchas gracias.